Estamos buscando esas raíces, como os comentaba antes, raíces de esa proliferación de talleres que existe en Peal de Becerro. Y es que no siempre ha sido así. Hoy nos encontramos en un taller emblemático, en el taller del maestro Alfonso, y nos encontramos con una persona que nos puede hablar mucho de ello. Y es que parece ser que las raíces tienen que ver con esta ubicación. Desde este punto salieron muchas personas que aprendieron el oficio de mecánica y que después han sido grandes profesionales aquí en nuestro pueblo. Hablamos con José Rodríguez. Buenos días. Buenos días. José, la historia de este taller, ¿cuándo se inicia? La historia de este taller se inicia con la aparición de mi antepasado, mi abuelo, que ya en sus tiempos pues tuvieron su primer taller en Úbeda, que tocaban el tema de aperos agrícolas, carros y cosas de madera. Posteriormente se vinieron a Peal, y posteriormente ya en Peal pues fue cuando en varios puntos del pueblo se establecieron, ejercieron la profesión de carpinteros agrícolas, y con el tiempo se fue evolucionando la familia, cogiendo pues lo que iba surgiendo como tecnología prioritaria de esta profesión. Es muy curioso porque, como comentaba al principio, la mecánica como tal, hay un salto, un momento, que se pasa, como bien decías, de lo meramente agrícola, en el campo de la madera, a lo puramente mecánico. ¿Cómo es esa transición? ¿Qué influye? Pues la demanda que da este sector. Uh-huh. O sea que este sector, pues en un principio era la agricultura, y para trabajar en esa agricultura pues había que suministrar herramientas para hacer esas labores, y esa herramienta pues radicaba en estos carpinteros, y después pues con la evolución pues vino transformándose en forja, muy unida a la carpintería. Con la forja vienen las soldaduras eléctricas. Posteriormente ya viene maquinaria más moderna, como el torno, el taladro mecánico, la piedra esmerí, la sierra mecánica. O sea, todo iba en función de lo que te iba pidiendo el trabajo para poder ejecutar ese trabajo. Dentro de un mismo negocio. En este caso, es un negocio familiar. Desde que tienes uso de razón, desde que tu memoria te alcanza, ¿cuántos talleres había en Peal de Becerro al principio? Pues mira, desde que mi memoria me alcanza, de carpintería había varios. Luego después ya de mecánica, que yo recuerde, había uno solamente con el nuestro. Y posteriormente ya hubo uno solamente, que fue ya el maestro Alfonso, en el que ya contaba con varios trabajadores ajenos y trabajadores también jóvenes, aprendices, entre ellos familiares nuestros. Y ya posteriormente pues viene el caso de que viene la nueva generación en la que yo me incluyo. Yo tengo 70 años, ya llevo años jubilado, pero yo entré en el taller con 16 años. Entonces, a lo largo de 50 años que he estado ejerciendo la profesión, pues tengo la experiencia, y me recuerdo de que ya estando ejerciendo esta profesión y estando en el taller, pues empezaron a surgir talleres nuevos, y el antiguo, como te digo, pues se cerró. Uh-huh. Entonces vienen talleres nuevos. Estos talleres nuevos, unos siguen adelante, otros se cierran, otros lo que pasa en la vida. ¿Cómo era el maestro Alfonso? ¿Quién era el maestro Alfonso? ¿Quién era el maestro Alfonso y cómo era? Pues fue una persona muy responsable, tanto de la familia como del negocio. En esos campos se movió durante toda su vida. Fue pendiente de sus padres,
fue pendiente de sus hermanos, fue pendiente de sus sobrinos y tuvo pues, a lo largo de su vida infinidad de avatares. Pero tenía una idea clara para ejercer como jefe del negocio, del taller, de tener la visión, aunque él veía que no podía seguir el ritmo de la vida, pero tuvo la visión suficiente de ir haciéndose de maquinaria para que el trabajo que necesitaba el taller siempre se le pudiera dar un buen servicio. ¿De ahí puede venir entonces el atractivo para que tuviese tantos aprendices? Bueno, en aquellos tiempos la verdad es que la fórmula y la forma de poder encauzar a la gente joven, pues los padres que veían con cierta inquietud que su hijo a la salida de la escuela primaria que había tenía inquietudes por aprender una profesión, pues era de una costumbre de cogerlos a los críos y llevarlos al taller y decir, oye, ¿por qué no se mete mi hijo aquí y le va enseñando, de aprendí? Y así fue como se inició el tema de aprendizaje. Uh-huh. En nuestro caso concreto, pues ya en mi etapa, muchos aprendices, como ellos, yo fui uno de los aprendices, pues hasta llegar a irse a la mili, como decimos, hacer la mili, pues prácticamente eran aprendices. Se le aportaba cierta cuestión económica, en fin. Y posteriormente, ya cuando venían de la mili, pues el que quería seguir, pues ya se daba de alta, ya en fin, ya había otra responsabilidad diferente. Y estas personas que han estado algunos muchos años, pues eran jóvenes, llegaron a casarse, llegaron a tener hijos, en fin, una historia bastante natural, pero muy dilatada en el tiempo. Continuamos, José, con algunas, entre comillas, leyendas urbanas, porque claro, antes la formación en los talleres pues no era algo muy habitual. La gente que regentaba un taller pues no había tenido estudios, no había ido a ningún tipo de FP, universidad. Parece ser que por aquellos entonces algunas personas que transitaban con antiguos camiones por estas carreteras necesitaban lugares para hacer reparaciones, paraban sus vehículos en algún taller e intentaban repararlos por sí mismos con la ayuda de aquellos talleres. ¿Esto es cierto? ¿De ahí se produjo un flujo en ese sentido de formación, del conocimiento de aquellas personas que manejaban aquellos vehículos? Sobre todo arranca de la inquietud que tenían las personas que tenían esos vehículos y la necesidad que tenían de repararlos porque las averías eran constantes. Entonces, pues volvemos a la misma historia, que entraban al taller que más o menos tenía maquinaria y conocimientos para hacer ese tipo de reparaciones. Uh-huh. Y así fue como se conseguía una clientela, que es lo que se dice y se sigue diciendo. Bueno, pues como estamos escuchando, todo tiene un inicio, tiene un principio. En este caso, una persona comprometida con innovar, con aprender, con también dar conocimiento a los demás en esta ocasión, porque muchas veces emprender un negocio, si no se avanza en la dirección adecuada, como que no crece, ¿no? A fin de cuentas, en aquella época tan difícil, gente valiente. ¿Coincides conmigo? Sí, bastante. Mucha inquietud. ¿Cómo eran los primeros trabajos que tú recuerdas que hacía tu familia, el maestro Alfonso? Que era tío tuyo, ¿verdad? Sí. Tío y padre, las dos cosas. Ajá. Y digo padre porque yo tuve la desgracia de quedarme sin madre a los 2 días de nacer. Y tuve la gran suerte de entrar en este matrimonio de mi tío y mi tía y criarme con ellos. Y entonces para mí ellos han sido mientras han vivido mis padres. Uh-huh. Con mucho cariño, con mucho... En fin, mis padres. Siempre recordaré desde hace ya muchos años que aquí había una antigua fragua. ¿Se sigue conservando? Sí. ¿Conservas objetos de aquella época? Sí. Ajá. Sí. Ahora después pasaremos... detalles muy curiosos. Ahora después pasaremos a verla. Bueno, supongo que esa fragua estaría en funcionamiento hasta los 60 aproximadamente, o quizás más. Sí, quizás más. Y quizás más, ¿no? Más de 60. En aquellos momentos, ¿qué se hacían? ¿Trabajos de herrería para las bestias, para los carros? Bueno, aquí en esto de la forja, pues se hacía
una diversidad de trabajos bastante grande. Nosotros teníamos solo y exclusivamente para la forja un maestro, le llamábamos el maestro herrero, que se dedicaba pues a arreglar la parte de hierro que llevaban los carros, se dedicaba también a reparar aperos agrícolas que necesitaban la forja, y después de la forja pues también se aplicaba a muchas intervenciones que hacíamos en fábricas de aceite. Nosotros, el trabajo nuestro se dividía en tiempo de verano, antes de llegar al verano, primavera, pues acondicionar las herramientas que se iban a utilizar para la cosecha de aquellos tiempos. Y cuando llegaba la aceituna, pues se dedicaban a hacer reparaciones en las fábricas de aceite. Para eso pues hemos tenido siempre aprendices, que ya no eran tan aprendices, que eran oficiales, que manejaban el torno, manejaban la soldadura, manejaban la forja, y siempre hemos intentado, y hasta mi última generación y hasta jubilarme, de dar el mejor servicio a los clientes. Bueno, José, ya solamente para despedirnos y con toda tu trayectoria tan importante en este mundo de la mecánica y esa vivencia tan cerca de los inicios de muchos de los talleres y profesionales de este pueblo, quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro en el campo de la mecánica de Peal de Becerro? ¿Cómo ves el progreso en ello? Bueno, en eso voy a dar mi opinión, posiblemente, pues como tantas, tenga su acierto y sus equivocaciones. Como hemos referido antes, el aprendizaje, pues con solo tener un poco de buena voluntad de la persona era suficiente para que fuera aprendiendo. Hoy día eso no se parece en absoluto a aquellos principios. Hoy tienes que tener una buena formación, tienes que tener una capacidad de asimilar esa formación, te tiene que gustar muchísimo porque es muy sacrificada. Y sobre todo, como te digo, pues una gran formación para poder tener ese aprendizaje. Si no tienes eso, muy difícilmente podrás ser un buen mecánico, un profesional. Un profesional cualificado. Cuidado, un profesional cualificado. Será pues un profesional, porque en esto también tiene su escala, tiene el aprendiz, tiene el oficial, tiene el maestro, y en uno de esas escalas pues te quedarás. Hemos hablado con José Rodríguez Ruiz. Ya sabéis, para continuar con esa tradición tan importante en Peal de Becerro con la mecánica, sí, la grasa en las manos hace falta, pero también muchísimo conocimiento. Esa es su recomendación. Muchísimas gracias y, bueno, perdón entre comillas por este pequeño atropello que hemos tenido hoy contigo. Para mí una satisfacción de haber dado pues una imagen, a mi modo de ver, de las preguntas que me has hecho. Muchísimas gracias y hasta la vista. Venga. Vale.